Hola Martín, hola Fabiana, hola al resto de la gente que está ahí en el estudio, a la audiencia. Buen día. Buen día, doctor. Muchas gracias por este contacto. Es importante empezar a analizar también el después del haber superado la patología del dengue. Nos ha tocado, bueno, mi compañero lo ha vivido en carne propia, ¿no? Por algunos jugadores de su club, que les ha tocado, después de superar la enfermedad, tener algunas complicaciones para volver a los entrenamientos. ¿Qué secuelas nos genera de manera física el dengue, doctor? Bueno, en primer lugar hay que hacer una división entre lo que es una secuela concreta, que uno la puede objetivar en algún estudio o con algún síntoma, y otras cosas son las cuestiones propias de la evolución de la enfermedad. Bien. Entonces, uno debería tener respeto por la enfermedad. Hay mucha gente que está a veces casi desesperada por volver a la actividad física, y hay que darle un tiempo al cuerpo que se recupere. Esta virosis, también como bien mencionabas, el COVID también ha sido similar en ese sentido, pueden afectar muchos órganos, diferentes órganos del cuerpo. Entonces, lo primero, la gran mayoría de las personas no se complica. O sea, no es una cosa que uno, porque ha tenido dengue, tiene que pensar de que está pasando por alguna complicación. La gran mayoría de las personas no tienen ninguna complicación. Entonces hay que respetar esa evolución en la gran mayoría de las personas y estar atento a la aparición de algún síntoma que se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, que el cansancio, la fatiga o el desgano se mantengan después de la primera semana post-dengue. Hay que tener cuidado, hay que estar atento, y estar muy atento a los sangrados, porque a veces uno pasa un dengue con pocos síntomas, pero las complicaciones hemorrágicas pueden aparecer después del quinto o sexto día. Entonces hay que estar atento a esas manifestaciones, pequeños hilitos de sangre en las encías o en el cepillo de dientes o en la orina. Siempre muy atento a eso, que es lo más frecuente, por un lado. Ahora, existe un muy bajo porcentaje de pacientes que pueden evolucionar a una secuela hepática, a veces a una secuela cardíaca, pero realmente son muy pocos los casos. No quiero que esto quede como un mensaje de que cada vez que uno tiene un síntoma que quedó, uno está con una complicación. No. Es muy poco frecuente. Bien. Es importante. Doctor, vamos a volver a tocar el tema de la hidratación, porque es sumamente importante en el caso del dengue. Cuando uno ya sale de lo que es el cuadro o de los síntomas más severos, si se quiere, y usted lo decía, solemos apurarnos, querer volver inmediatamente a la actividad física, ¿hay que prestarle una atención particular al tema de la hidratación? Me refiero a una atención mayor a la que uno suele prestarle cuando hace actividad física. Bueno, a la hidratación hay que prestarle atención siempre, porque es una, aparte de ser, una necesidad propia, la gente por ahí se para mucho en la balanza después de la actividad física, y considera que bajar un kilo de peso después de haber hecho una hora de deporte es bajado de peso, y lo único que hemos hecho ha sido bajar de agua, bajar el nivel de hidratación. O sea, la actividad física no se debe medir, digamos, la pérdida de peso inmediatamente después de la actividad física como una pérdida de peso de grasa. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es que si uno hizo actividad física y bajó 1 kilo es porque perdió 1 litro de agua y hay que recuperarlo. O sea, ese litro está faltando. Entonces, siempre, después de la actividad física, durante la actividad física y antes de la actividad física, hay que estar bien hidratado. Eso es parte del entrenamiento invisible. Bien. O sea, hay que estar siempre bien hidratado. Con el tema del COVID, en el momento agudo, durante la enfermedad, es uno de los grandes problemas que tenemos, la hidratación. Entonces yo creo que hay que estar doblemente atento si uno tiene que cursar la enfermedad. Y para el momento posterior a la enfermedad, el cuidado tiene que ser el mismo. No es que uno queda deshidratado. Si uno se hidrató bien durante la enfermedad, después de la enfermedad tendré que hidratarme de la misma manera en la que debería ser siempre. Siempre ser muy prolijo. Doctor González, Fabiana Orqueda le saluda, buen día. Hola Fabiana, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Doctor, la gente estaba preguntando con respecto a las bebidas isotónicas y también con respecto a algo que se ha puesto muy de moda por esta patología, es el té de guayaba. ¿Qué nos puede decir al respecto? Del té de guayaba no le puedo decir nada porque la verdad que no sé. O sea que sin medias tintas. Con respecto a las bebidas isotónicas, sí. Lo ideal, la bebida isotónica tiene un gran punto a favor.
Sí. Dos puntos a favor. Uno, que se absorbe muy rápidamente, que no solamente aporta líquido, sino aporta también hidratos de carbono y aporta azúcares. Entonces digamos que si yo estoy haciendo una actividad deportiva, es lo ideal. Si uno tiene la suerte de poder contar con una bebida isotónica bien preparada o comprada, es lo que uno siempre recomienda. Se absorbe más rápido, se tolera mejor y encima, como le digo, aporta electrolitos y azúcares, que es parte del combustible para la actividad física. Bien. Con respecto a té de guayaba, la verdad, no sé Claro, nada. bueno, para desmistificar un poco esta cuestión, ¿no? Porque la gente ya dice, para hidratarnos cualquier cosa, bueno, por eso iba la pregunta. Pero bien, bueno, muchas gracias. No, de todas formas es importante, digamos, si yo me estoy hidratando con agua, por ejemplo, yo termino de hacer actividad física y yo digo, bueno, yo me voy a hidratar con agua. Si con el correr del tiempo yo como adecuadamente, me alimento adecuadamente, los electrolitos que he perdido los voy a recuperar. Sí. Ahora, si yo estoy haciendo una competencia larga, una carrera larga, o estoy perdiendo muchos electrolitos, como pasa en los días muy calientes o muy húmedos que hemos tenido hace unos días, es necesario que yo reponga esas sales. O sea, solo con agua no va a ser suficiente, Okay. porque voy a estar perdiendo muchas sales y no las voy a estar reponiendo, y eso me va a exponer sobre todo a lesiones. Generalmente no suelen suceder cosas más graves, pero la recomendación sería que si está disponible una bebida isotónica, lo ideal sería, y ojo, no es necesario comprarla, la bebida se la puede preparar, lo que sí hay que tener cuidado que las proporciones sean de la manera adecuada, ¿no? Claro, bien. Doctor, ¿cómo le va? Gabriel Fernández lo saluda, un gustazo. La consulta es la siguiente, cuando los chicos quieren volver a hacer la actividad física, ¿qué tiempo se les recomienda? ¿Desde qué momento? Si cuando se sienten mejor, si cuando les pasa el picazón, que dicen que es en la última parte de esta enfermedad, o tienen que hacerse un chequeo previo. ¿Cómo es el tema? Bueno, en principio no hay ninguna posición tomada de manera oficial por las entidades médicas, como con el COVID sí hubo, de que por lo menos inicialmente con el COVID prácticamente se exigía a todos los pacientes post-COVID que se hagan la evaluación médica, porque había un temor a que haya un compromiso cardíaco pulmonar secuelar que podía ser importante. Entonces, en ese caso sí después se vio que lo hicimos medio de vicio, medio que fuimos demasiado invasivos con esa exigencia, porque no todos la necesitaban, pero en ese momento no sabía. Con el dengue nos pasa una situación similar, en el sentido que no sabemos, no estamos tan acostumbrados a manejar evoluciones post-dengue. Entonces lo que hoy recomendamos es que si uno evolucionó sin complicaciones después del quinto o séptimo día de que cursé la enfermedad, me siento bien, puedo empezar siempre de manera progresiva. No habría tanto problema con el tipo de actividad, digamos que si yo hago fútbol podría ser empezar a entrenar o entrenar con la parte física de manera progresiva, cosa que a la semana, después de haber comenzado de manera progresiva y de haber incrementado día a día la carga, a la semana ya poder volver a la práctica habitual si es que no apareció ningún síntoma. Bien, perfecto. Y en cuanto al entrenamiento en sí, usted me dice, bueno, tiene que ser progresivo. Cuando el chico presenta alguna agitación, algún dolor abdominal, ¿qué es lo que se tiene que realizar en esos momentos? ¿Se tiene que parar la actividad? ¿Regresar cuándo? Si hay algún síntoma, siempre. No es conveniente seguir con la práctica, hay que parar y ver qué es, porque podemos tener un dolor abdominal que puede ser un cólico industrial, pero puede que no lo sea, que sea una cosa más importante. Entonces siempre en esos casos ya la evaluación médica es necesaria, parar la práctica en ese momento y evaluar. Los síntomas, generalmente, cualquier síntoma que aparezca durante el deporte, y sobre todo que tenga una importancia, porque digamos, a ver, durante la práctica del deporte puedo tener malestares. Creo que todos los que hacemos deporte hemos tenido algunos malestares en la práctica y muchas veces son sumamente pasajeros. Ahora, si de golpe yo tengo una molestia, dolor de pecho particularmente, falta de aire, palpitaciones o desmayos, ¿no? Eso ya me tiene que hacer pensar. Ahora, si aparece un dolor abdominal que es intenso, o aparece algún otro síntoma que de golpe se repite o que es intenso, aunque sea
una consulta por ahí banal, es mejor ir al médico que haga las evaluaciones necesarias. Si considera ser necesario un complemento, un análisis de sangre o algún otro tipo de estudio, habrá que hacerlo, pero sin prescindir de la consulta. Lo ideal inicialmente es que el médico lo vea, evalúe y vea la necesidad de profundizar o no los estudios. Bien. Y con respecto al levantamiento de pesas, hay algunos chicos que, por ejemplo, hacen actividad No, la misma recomendación que le haría a cualquier otro tipo de deporte, empezar de manera progresiva, no empezar a buscar las mismas cargas con las que trabajaba antes de la enfermedad, empezar primero con un primer día suave, trabajando moderado, a lo mejor en el tiempo, quizá mantenerme en el tiempo, si estoy sintiéndome bien, hacer la rutina que hago normalmente, pero con menores intensidades, con menores cargas, con más repeticiones quizás, pero empezar de a poco a incrementar el volumen y la intensidad para que a la semana recién, si todo está bien y sigo sintiendo bien y no apareció ningún síntoma, a la semana ya poder volver a las cargas habituales. Bien, hablaba de la pérdida de peso con respecto a la deshidratación. Hay muchos chicos, personas que vuelven de la enfermedad o que vuelven de pasar la sintomatología con muchos kilos perdidos. ¿Se debe a la deshidratación, a la no alimentación? ¿Y qué se debe hacer en ese caso? Sí, no es para nada raro que uno pierda varios kilos durante la enfermedad, depende de qué tan intenso sea, depende de los síntomas que haya tenido. Puede deberse parte a la deshidratación, también muchas veces los síntomas digestivos que acompañan al cuadro son importantes, puede haber muchos vómitos, puede haber incluso diarrea, entonces lo más seguro es que sea una combinación de ambas cosas, y hay que darle tiempo, lo que yo les decía inicialmente, hay que respetar los tiempos, hay que darle al cuerpo la posibilidad de que vaya de a poco. No se olviden que el ejercicio, sobre todo si es intenso o si es prolongado, es una suerte de agresión a nuestro cuerpo. Claro. Luego tienen que estar en condiciones de asimilarlo para que después mejore. El cuerpo siente el impacto y después hace una sobrecompensación y mejora. Ese es el principio del entrenamiento. Claro. Si yo tengo mi cuerpo en malas condiciones o todavía recuperándose de una enfermedad, mal puede ayudarme a mejorar la capacidad física porque está ocupando sus energías, sus mecanismos de defensa en la recuperación. Entonces, claro, por eso es que es tan importante dar unos días de descanso, por eso hablo de la primera semana o de los primeros 10 días después de la enfermedad en función de cómo uno se sienta. Y cuando uno se siente ya bien y con ganas de comenzar con la actividad física, empezar de manera progresiva. Siempre de manera progresiva y siempre respetando los tiempos. Es muy importante que entendamos que es un proceso de convalecencia. El cuerpo está recuperándose de una enfermedad de la que todavía no conocemos en profundidad los mecanismos ni los tiempos evolutivos, y a veces ni las maneras evolutivas. Entonces hay que ser prudente, y una vez que me sienta bien, que no tenga síntomas y que pueda ir tolerando la carga, de a poquito voy recuperando. Bien, doctor, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gusto. Hablamos con el doctor Roque González de la División de Medicina del Deporte de la provincia.